Miren ahí la característica de las superficies articulares, miren la cabeza del fémur entrando perfectamente, ¿verdad?, en el acetábulo, formando una articulación en hueco-bola. Miren por qué es importante hasta saber de que, por ejemplo, cuando digamos, cuando ustedes empiecen a leer el hueso coxal, les va a decir, bueno, el hueso coxal es la fusión de tres huesos, ¿verdad?, del ilio, el isquio y el pubis. Entonces, cuando nosotros hablemos de ligamentos que le brindan soporte a la articulación de la cadera o articulación coxofemoral, por ahí vamos a mencionar ligamentos intracapsulares, los que se encuentran dentro de la cápsula, de los elementos sinoviales, y ligamentos extracapsulares. Los intracapsulares pues no son tan difíciles de recordar, porque nos va a mencionar, por ejemplo, el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que es muy fácil de reconocer, o el ligamento transverso, que lo que va a hacer es como completar la superficie semilunar. Eso van a ser los intracapsulares. Pero los extracapsulares, resulta de que los extracapsulares todos van a venir de una de las piezas del hueso coxal. ¿A qué me refiero de una de las piezas del hueso coxal? Bueno, de los tres huesos que lo conforman. Entonces, como todos vienen hacia el fémur, eso nos va a hacer recordar el nombre de sus ligamentos. Por ejemplo, vamos a tener un ligamento que se va a llamar iliofemoral, va a haber otro ligamento que se llama pubofemoral, y va a haber otro ligamento que se llama isquiofemoral. Entonces, en su momento, pues los vamos a relacionar exactamente con ligamentos extracapsulares de la articulación. Regresando con los accidentes óseos del fémur, para comenzar, vamos a empezar a hablar de, bueno, lo que hacíamos en el primer parcial, qué es superior, qué es inferior, qué es anterior, qué es posterior, qué es medial y qué es lateral. Para saber qué es superior y qué es inferior, recuerden que como es un hueso largo, tenemos que recordar cuál es la composición de un hueso largo, que los extremos están formados por hueso esponjoso y la parte cilíndrica y central por hueso compacto. Los extremos se llaman epífisis y la parte cilíndrica y central se llama diáfisis. Entonces tenemos que saber cuál es la epífisis proximal y cuál es la distal. En el caso de la proximal va a ser donde tenemos esa superficie semiesférica que le llamaremos cabeza del fémur. Ya sé que es superior y que es inferior. Ahora, ¿qué es anterior y posterior? Y para eso vamos a observar las dos caras del hueso. Miren que anteriormente la diáfisis del hueso es redonda, miren. Es redonda, pero por la parte de atrás tiene un borde afilado. Miren ahí cómo lo define con esas dos líneas moradas. ¿Okay? Entonces, ese borde afilado es posterior, ya sé yo que es anterior entonces. Ahora, ¿qué es medial y lateral? Se parece bastante a lo que aprendíamos en números, para que la cabeza esté inclinada hacia la línea media, entonces ya sé que es medial y que es lateral. Entonces, por ejemplo, aquí voy con todo eso que acabo de describir, ya sé que es un fémur del lado derecho. ¿No? Vamos a hablar ahora de los accidentes óseos. Al nivel del epífisis proximal, aparte de saber de que esa parte lisa es la cabeza, ese hoyito que está pintado en morado, esa es la fosita de la cabeza del fémur, o también conocida como fóvea. Luego tenemos el cuello del fémur, luego acá tenemos trocánter mayor, ¿miren? El trocánter menor, y por adelante, por la cara anterior, ambos trocánteres van a estar unidos por la línea intertrocantérica. Miren qué pasa por atrás. Tengo siempre trocánter mayor, trocánter menor, pero ellos van a estar unidos entre sí por la parte posterior por la cresta intertrocantérica. Miren la diferencia de la cresta, miren cómo es de voluminosa la cresta, miren la línea que es bien discreta. ¿Sí? Ya, seguimos por atrás. Entonces, esa sombra que se mira en morado oscuro ahí es una fosita, es una pequeña cavidad que se encuentra en la cara medial del trocánter mayor. Y esa fosita recibe el nombre de fosita trocantérica. Y resulta de que en esa fosita trocantérica más adelante vamos a ver cómo se insertan músculos como los obturadores internos y externos. Esta es sombra, miren esa sombra que está ahí en color verde, en la superficie de la cresta intertrocantérica, recibe el nombre de tubérculo cuadrado. También vamos a ver un músculo en los músculos profundos del glúteo que se inserta exactamente en esa región. Entonces, eso es lo importante de ir mencionando del epífisis proximal. Vamos a irnos por la parte de atrás de la diáfisis, miren bien. Porque por adelante no hay nada, ¿no? Por adelante la diáfisis es redonda, donde están los detalles es por la parte de atrás. Vamos a ver cómo en la parte de atrás, la diáfisis, tenemos dos labios que van a la par, ¿no? Van paralelos. Dejan de pintarlos en qué momento, cuando se separan, ¿no? Se separa abajo y se separa arriba, ¿no? Entonces, mientras los labios se encuentran a la par, así como en estas líneas moradas, en ese trayecto se conoce como línea áspera. En su momento, cuando hablemos de origen e inserción de músculos del muslo, vamos a dividir esa línea áspera en un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior para definir qué músculo se inserta en qué parte de la línea áspera. Por ejemplo, hacia arriba estamos viendo que esa línea áspera se divide en una de las partes, ¿sí?
una de las divisiones, una de las líneas se dirige hacia el trocánter menor, ¿venla ahí? Esa se conoce como línea espiral o también se conoce como línea pectínea, ¿ya? Y la otra, miren cómo se dirige hacia el trocánter mayor. Esa se conoce como la tuberosidad glútea. Cuando hablemos del músculo glúteo mayor, aparte de decir de que está insertado ahí en la línea, en la tuberosidad glútea, hablaremos en su momento que también está insertado en el borde posterior de la cintura iliotibial. Entonces ahí vamos como armando un poquito a rompecabezas. Miremos qué sucede hacia abajo, ¿no? Siempre hablando un poquito de diáfisis y bueno, también empezando a mencionar un poco de los accidentes óseos de la epífisis distal. Fíjense bien de que acá tenemos dos masas óseas grandes, ¿no? A nivel de la epífisis distal, que hasta las colocaron de diferente color. Voy a colocar así que se mire la cabeza. Resulta que cada una de esas masas se conoce con el nombre de cóndilos femorales. Como tenemos esos dos cóndilos femorales a la par, cuando hablemos por ejemplo de articulación de la rodilla, vamos a la articulación bicondilia. Una articulación sinovial de tipo bicondilia, porque tenemos esos dos cóndilos a la par. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que un cóndilo es lateral y el otro es medial, siempre tomando como referencia la línea media, ¿verdad? El paso de la línea medio-sagital. Entonces, se fijan, esas líneas que provienen de la línea áspera que se dirige hacia cada uno de los cóndilos femorales, las vamos a distinguir como línea supracondilia lateral y línea supracondilia medial, ¿ya? Ahora, esa superficie en forma de triángulo que queda entre ambas líneas, toda esta superficie, recibe el nombre de superficie poplitea, ¿ya? Todo eso recibe el nombre de superficie poplitea. Luego hacia acá, miren, ahí donde se mira esa sombra morada ahí que ahora es verde, ese es el tubérculo del aductor, donde literalmente se va a insertar la porción isquiotibial del aductor magno, que era lo que les estaba diciendo yo, que nos va a servir como punto de transición para nombrar los vasos o renombrar los brazos cuando entren a la fosa poplitea. Luego por aquí abajo vamos a ver la fosa trocantérica, la fosa intercondilia, esta sería la fosa intercondilia, donde van a estar anclados los ligamentos cruzados. Ahora por la parte de adelante vamos a ver la superficie articular o la superficie rotuliana o patelar, que va a ser toda esa región de ahí. Entonces, estos son los accidentes óseos que nos interesa conocer acerca del fémur. Entonces, fíjense bien acá de que el fémur, ¿verdad? Les decía, por la diáfisis, por adelante es redondo y por atrás es afilado. Cuando ahorita pasemos al siguiente hueso, que es la tibia, en el caso de la diáfisis van a darse cuenta de que es lo contrario.